Bien, buenos días. La sesión especial está abierta. Invito al senador Pichetto a proceder al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto. Conforme lo que establece el artículo 10 del reglamento de esta honorable Cámara, corresponde invitar a la senadora nacional por la provincia de Río Negro, doña María Noemí Sosa, a prestar el juramento de práctica. Señora senadora nacional electa por la provincia de Río Negro, doña María Noemí Sosa, juráis a la patria, por Dios y estos santos evangelios, desempeñar debidamente el cargo de senadora que ella os ha confiado para el Congreso Legislativo Federal de la Nación Argentina y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la patria os lo demanden. Mucha suerte, senadora, bienvenida. Queda incorporada la señora senadora que acaba de prestar juramento. En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de ayer, se acordó rendir homenaje al señor senador nacional por la provincia de Río Negro, don Pablo Verani, recientemente fallecido. No sé qué pasa. La palabra querés hablar después. Pero tiene la... ¿Vos querés hablar para Verani? Yo no le entendí para el homenaje a Verani. Sí. Bueno. Senador Castillo. Dado que es la primera reunión, yo pediría que pudiéramos hacer un minuto de silencio en homenaje a Pablo, al senador Pablo Verani. Bueno, tengo también senadores que quieren pedir la palabra. Comenzamos con... Sí, senador. Yo planteo primero que hagamos el homenaje y terminemos con el minuto de silencio. Lo hacemos al final, así que no sé si va a empezar el bloque de la Unión Cívica Radical. Por mi bloque va a hablar la senadora por La Rioja, que compartió la comisión con el senador Verani, y voy a hablar yo también. Así que, también. Bueno, el senador Fernández quiere también decir unas palabras. Gracias, senador. Entonces, le damos la bienvenida a la senadora Sosa y le damos la palabra. Adelante, senadora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias y, por supuesto, un saludo especial a la familia del doctor Verani, las condolencias de todos nosotros y el reconocimiento
a una familia que seguramente habrá transitado una vida diferente a la de todos nosotros, con ese padre, con ese militante, con ese político, bueno, con ese papá y con ese esposo. Y dadas las circunstancias, le pedí autorización para leer el homenaje al doctor Verani, porque también me fueron mandando cositas de toda la provincia para que lo recuerde. Muchas gracias. Falleció el doctor Pablo Verani. Tuve diferencias y algunas duras discusiones con él, pero siento su ida por el afecto y el respeto profundo que dejó en nosotros. Hombre de aristas definidas, tan bravo como leal en la confrontación, generoso y solidario. Fue un gran gobernador que afrontó circunstancias muy difíciles en el gobierno, las superó con esfuerzo, dejando una enorme obra. Era hasta hoy un gran senador, referencia insoslayable del radicalismo nacional, férreo defensor de la República y del federalismo. Con su fuerte personalidad impregnó por lo menos 3 décadas al radicalismo rionegrino. Era un conductor político nato, de esos que surgen muy de vez en cuando, un hombre de todos los rionegrinos. Demostró que la política se hace con y para la gente, con los pies en el barrio y a veces también en el barro. No solo lo conocían todos, sino que él conocía a todos y a cada uno en que alguna oportunidad le habrá tendido su mano solidaria. Se fue Verani, pero no del todo, porque en Río Negro el radicalismo, que ganó tantas batallas cívicas, es más que un ideario político, es la suma de sus dirigentes, de sus afiliados, de sus amigos, de los que votan al radicalismo. Y al decir de Verani, son hombres y mujeres, y jóvenes y viejos que durante años apostaron por Río Negro. Cada persona brilla con luz propia. Hay gente de fuego sereno y hay quienes arden la vida con tantas ganas que no se les puede mirar sin parpadear. Pablo Verani, usted no transitó ni transcurrió. Usted honró la vida. Gracias. Gracias, señora Presidente. El bloque del Movimiento Popular Neuquino adhiere con sincero sentimiento a este homenaje que el Senado rinde hoy al senador Pablo Verani con motivo de su fallecimiento. El doctor Pablo Verani ha sido merecedor de muchos elogios y de muchos reconocimientos por su brillante trayectoria política y por sus condiciones de hombre de bien. Personalmente, su fallecimiento me ha conmovido profundamente porque lo consideraba un amigo y un maestro de la política y de la vida. En este momento en que le rendimos un sincero y sentido homenaje, deseo hacer llegar a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, el deseo de que encuentren una pronta resignación, fortaleciéndose para ello en los valores y en la dignidad de este gran hombre, que fue un ejemplo como político y como ciudadano. Gracias, señora Presidenta. Gracias, senador. Senador Aníbal. Gracias, Presidenta. 2 palabras nomás. Intendente Roca, gobernador de la provincia de Río Negro, senador nacional, un montón de valores que seguramente se puedan reconocer y, si utilizara la jerga de la política en el mejor sentido de la palabra, un viejo zorro. Pero lo que quiero rescatar en este caso, que aparte de perder un compañero de bancada, pierde un amigo. La ventaja de todo esto es que en vida nos hemos prodigado mutuamente afecto, y la ventaja es que él se ha ido sabiendo que le tenía afecto y yo sé que él me lo tenía a mí y no quería dejar pasar para saludar a su familia. Gracias, senador. Senador Sanz. Gracias, Presidenta.
Yo quiero contarles también 2 palabras la última vez que estuvimos juntos, porque creo que debe haber sido la última actividad pública de Pablo. Faltaban pocos días para las PASO, para las primarias, y viajé yo a General Roca a acompañar a los candidatos, a los militantes. Teníamos un acto grande a la noche en un club social, en una cancha de básquet ahí en Roca, y antes pasamos a saludarlo y fuimos a la casa. Nos recibió su esposa, que aquí estaba Pablo, estaba ya, por supuesto, con toda la debilidad propia de la enfermedad que llevaba encima, y estaba desesperado por ir al acto. Quería ir al acto y casi suplicaba que lo dejaran ir al acto, porque ese era él. Y como no pudo ir al acto, no podía ir por prescripción médica, grabó un video con un mensaje a todos los correligionarios, los militantes, y cuando estábamos a la noche en la cancha, antes de comenzar la lista de oradores, pasaron el video donde él, además de hablar de temas coyunturales, de alguna manera se estaba despidiendo de sus amigos, de su partido, de su ciudad. Y por supuesto está de más que diga que por más que después del video, creo que hablamos 7 u 8 personas, todos los aplausos, toda la emoción y todo el afecto se lo llevó Pablo desde el video. Ese era Pablo Verani, el que aún en los momentos más difíciles de su vida no dejó de militar ni un minuto. Lo vamos a extrañar, pero también ese ejemplo está en el radicalismo de Río Negro, gran parte de sus dirigentes que están acá, en su familia y en todos los que lo quisimos en vida. Gracias. Gracias, senador. Senadora Luna, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Unas pocas palabras en nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación. Con el senador Verani me tocó compartir la conducción de la comisión y quiero, en unas pocas palabras, nuestras condolencias en nombre de los colegas senadores, en nombre de los asesores de la comisión, a la familia y a la Unión Cívica Radical, porque tuvieron en el senador Verani un militante, además, de los temas importantes de la sociedad argentina, y eso nos unió. Yo quiero rescatar 2 cosas. Primero, el respeto a las diferencias del senador Verani, y por otro lado, la generosidad desde la experiencia de haber presidido esta comisión, y a quien recién llegamos al Senado, toda la generosidad para enseñarnos, para ponerse a disposición. La última vez que hablamos, habló desde una clínica diciéndonos que sigamos adelante, promovió un plenario de las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Salud, que fue un éxito, y además tuve el honor de ser coautora con el senador Verani de 2 proyectos que se encuentran en comisión y que son muy importantes porque hablan de una unidad conceptual en el valor de la ciencia, de la tecnología y de la innovación productiva. Uno de esos proyectos es justamente reformar un inciso del reglamento de este Senado y agregarle a la Comisión de Ciencia y Tecnología el carácter de innovación productiva, porque eso lo compartíamos y pudimos hacerlo saber a toda la comisión y todos los miembros lo comparten, así que ese proyecto está justamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales en este momento para su tratamiento. Y el otro proyecto que me da mucho orgullo que nos haya acompañado el senador Verani es declarando de interés nacional el canal de televisión de Tecnópolis TV y de incorporarla a esta Comisión de Ciencia y Tecnología en toda la programación de Tecnópolis TV para que todos los senadores que quieran y que sigan apostando por la ciencia, por la tecnología, por la innovación, encuentren a partir de Senado TV y de Tecnópolis TV un canal de información y de comunicación. Este proyecto, este convenio, ya tiene la firma del ministro Barañao y está también para la firma de nuestro presidente del Senado. Son proyectos que hablan a las claras de la apertura del senador Verani, de la experiencia, pero sobre todo de la generosidad y del respeto a partir de las diferencias. Creo que esas actitudes nos enorgullecen como legisladores
ponen en una situación especial a los partidos políticos, porque tener hombres con ese respeto a las diferencias y con esa generosidad a partir de su experiencia hablan a las claras de que los partidos políticos tienen mucho futuro, y él confiaba en que desde la unidad de conceptos en los hechos y en los temas importantes de la Argentina nos tenía que tener a todos unidos. Así que nuestras condolencias a la familia y a la Unión Cívica Radical. Gracias, senadora. Senador Morales. Gracias, presidenta. Tampoco quería dejar pasar, y bueno, sin perjuicio de que el homenaje central va a ser planteado por el presidente del bloque, quería recordar la militancia. Tengo el orgullo de haber militado con Pablo Verani en las filas de nuestro partido y reconocer en él la madera de no solo un político, sino un caudillo. Recién la senadora acaba de detallar algunas de las iniciativas que ha impulsado en ciencia y tecnología, y por cierto también ha sido un impulsor de la creación de la comisión en este Senado, y ha compartido esa iniciativa también con el Gobierno Nacional. Pero quiero reivindicar algunas cuestiones que rozan el perfil de Pablo en el sentido de que como caudillo siempre ha defendido y ha cuidado las economías regionales y ha presentado iniciativas en ese sentido, y particularmente también un claro defensor del federalismo. Uno de los últimos debates, diría yo, inconclusos, y que ha tenido como dos abanderados claramente en Pablo Verani y en Carlos Berna, el presidente de la Comisión de Coparticipación, tiene que ver con su lucha por el artículo 7º de la Ley 23.548 en relación a la definición, en un debate pendiente que tenemos, provincias y nación, respecto del piso del 34% de la remesa de fondos que tienen que enviarse a las provincias. Y el otro tema que también tiene que ver, bueno, entre otros temas de cuestiones federales que siempre ha defendido Pablo, otra cuestión que seguramente vamos a levantar la bandera desde el bloque es el tema del boleto estudiantil. Él ha sido el abanderado también en el planteo de esta iniciativa propuesta por la Federación Universitaria Argentina, así que en estas diría yo, calidades de Pablo que tienen que ver con su carácter y la madera de caudillo y defensor del federalismo, quería reconocer y dejarle mi saludo a la familia. Gracias, senador. Senadora Bongiorno, tiene usted. Sí, gracias, señora presidenta. Voy a ser muy breve, aunar a las palabras que dijeron el senador Morales, la senadora Luna. Estamos despidiendo un gran político. Yo, cuando llegué a Río Negro, ya hace 22 años, fue la primera persona con la que empecé a trabajar en política. Fue mentor de muchas generaciones, lo seguirá siendo, porque Pablo fue un gran político, pero fue un mejor ser humano. Las puertas de su despacho estaban siempre abiertas. Uno entraba y hablaba y le pedía consejos, y él asesoraba, y su generosidad en sumarnos a todos, más allá de las diferencias que después tuvimos políticamente. Pero puedo decir que hoy despedimos una gran persona, un gran ser humano. Un beso grande a toda la familia y gracias, Pablo. Nada más. Gracias, senadora. Senador Castillo. Gracias. En verdad es muy triste despedir con quien hemos tenido una relación de amistad cívica entrañable. Este hombre que, bueno, nos vino de allá de Italia, nació en la zona del norte de Italia, y que, como muchas familias, pasada la guerra, se radicaron acá en el país a hacer patria, algunos hermanos en otro lado, creo que en Estados Unidos, y él eligió acá, eligió vivir en la Argentina y desarrollar su tarea allí. Yo digo que mi amistad es cívica, pero hay cosas que voy a decir que no son de la política, ¿no? Que
amén de abogado, porque él era abogado en su concepto, cuando hablaba, gran hincha de River, buen ajedrecista, pero más que nada un fanático de los caballos, pero no solo un fanático de los caballos, sino un buen burrero, porque era un conocedor de las cosas. Hemos estado en varios lugares y lo he acompañado muchas veces a cenar en algunos lugares acá en Buenos Aires donde llegaba, no solo de buen paladar, sino que muchos de los restaurantes ya sabía qué le gustaba. Era de aquellos hombres que adivinaba la variedad del vino sin ver la etiqueta. Es decir, este es un Pablo que, diríamos, uno lo aprecia y lo quiere desde el punto de vista humano, un hombre que siempre ha tenido un gran compromiso en su ciudad natal, como se decía acá, estuvo en los centros vecinales cuando esos cargos no eran electivos. Después, cuando advino la democracia, él va como candidato, que gana ampliamente. Algún amigo de la línea nacional dice, no te olvidé de decir que era de la línea nacional al comienzo, y gana con el 48%, y 2 años después gana con el 58% de los votos, es decir, que su actividad parlamentaria le permitió tener un gran crecimiento. Después fue diputado provincial, y ahí se reforma la Constitución en la provincia de Río Negro, con lo cual él tiene, diríamos, el privilegio de ser el primer vicegobernador de la provincia de Río Negro, presidió bloque, presidió partido, fue gobernador 95, 99, 99, 2003. En el periodo 99-2003 fuimos colegas juntos. Se recordarán momentos difíciles que hubo en la Argentina, si los hubo, fueron esos, donde los gobernadores, en medio de esta crisis, teníamos oportunidad de sentarnos y conversar mucho tiempo. Allí está Carlos Reutemann también, que nos acompañaba en esa época de soledad, con lo cual, más que colegas, nos hacíamos amigos. Y ahí conocí el valor de él, porque allí le dio, diríamos, había superado aquel accidente que tuvo con Alfonsín, y allí le dio el cáncer, que fue muy duro, porque las terapias eran durísimas, y la voluntad, el trabajo de él allí era realmente una cosa, donde uno ve la fibra del hombre, que realmente a todos nos conmovía, porque lo hacía con una fuerza y con unas ganas que realmente los que éramos más jóvenes nos sentíamos que no debíamos flaquear en distintos tipos de situaciones, ni en las políticas ni en las humanas, ¿no? Y bueno, acá la colega de La Rioja ha hecho clara relación a su paso por las comisiones, la de Presupuesto y Hacienda, y esta comisión que presidió, que él en verdad es el que presenta el proyecto con anuencia de toda la Cámara, se forma esa comisión y él la preside, y una de las leyes más interesantes, proyectos de él que son ley, es la creación del Sistema Nacional de Prevención y Mitigación de las Emergencias y los Desastres Agropecuarios, por temas de sequía, que son siempre temas candentes en la República Argentina. Desde el punto de vista de las anécdotas, tengo muchas actividades en conjunto con él, porque ha tenido un modo de militar y de hacer política que yo lo sitúo en los viejos caudillos de las décadas del 60. Incluso en una oportunidad hicimos una fórmula, éramos una fórmula para la conducción del partido, perdimos. Yo de ahí decidí no intentar más el tema nacional, pero él, como era así, con voluntad y obcecado, siguió y en el 2009 fue vicepresidente del partido. Creo que para la familia es un vacío, para los amigos lo mismo, pero lo más importante es que su vida no ha sido en vano. Es decir, deja muchas semillas, seguramente quienes más lo han conocido, más lo deben querer, y para nosotros es el recuerdo del dolor, la nostalgia, pero también la alegría de haber compartido con él muchos años. Gracias. La palabra. Gracias, señora presidenta. En nombre del Bloque PJ de La Pampa queremos hacerle llegar a la familia el mayor de los respetos y todas las condolencias. Nos sumamos a mucho de todo lo que se ha dicho acá del senador Verani, más allá de la trayectoria política que uno sabe que él ha tenido y que evidentemente ha sido reconocido todas las veces que el pueblo de Río Negro lo ha elegido.
es cierto, había algo que me llamaba poderosamente la atención y era todo el esfuerzo que él ponía y con qué pasión lo hacía, con qué pasión defendía, sobre todo cada vez que hablábamos de algún tema federal que involucrara a la provincia. Y además de eso, tuve la suerte también de poder conocerlo, poder estar junto a él en la Comisión de Ciencia y Tecnología y de allí también el gran ser humano, de escuchar, de trabajar, del consenso. Realmente la política hoy ha dejado de tener una persona gran defensora de ella, un absoluto defensor de la democracia, una persona íntegra en todo su sentido. Gracias. Gracias, senadora. Senadora Artaza, tiene usted la palabra. Gracias, señora Presidenta. No puedo evitar la emoción y el afecto a Pablo, y por eso deseo resignación cristiana para su familia y amigos y quienes lo queremos. Y quiero destacar, como lo habrá hecho seguramente con tantos otros, cuando yo ingresé acá a esta Cámara con poca experiencia, estuve recostado sobre él en sus consejos, en su trabajo, no solo político, porque atrás, adelante, al costado estaba el hombre, ese hombre que a veces en su última etapa, con mirada cansada por su enfermedad, sin embargo miraba firmemente que no le había pasado el futuro. Él seguía pensando en el federalismo, seguía pensando nuestro partido, seguía pensando en la Argentina, en una Argentina mejor, en el federalismo de las provincias, y firmemente me decía, hay que rebelarse. A esa edad, con su enfermedad, cuesta, y por eso destaco sobre todo al hombre, al ser humano, a cual voy a extrañar muchísimo en esta Cámara. Por eso aprovecho para saludar a sus familiares, a la gente que lo quiere, que lo ha acompañado, como el Vasco, siempre al lado de él, y además hablábamos con amigos como Carlos Petit, que está aquí presente, lo que lo vamos a extrañar. Yo personalmente les hago llegar nuevamente a cada uno de ustedes el sentido de resignación cristiana, y te vamos a extrañar mucho, Pablo. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, senador. Senador Juez, tiene usted la palabra. Dos breves conceptos, porque el senador Linares, que lo conoció más por su militancia del radicalismo, seguramente va a querer hacer uso de la palabra. Hace 4 años que voy a ser senador. La primera persona con la que me crucé cuando entraba al Senado de la Nación fue Pablo Verani. Yo lo conocía, lo veía de lejos, como uno puede mirar desde la provincia de Córdoba, un tipo corajudo, muy decente, muy honesto, un buen espejo a donde mirarse. Y la verdad que debo haber hablado 4 veces estos 4 años con el senador Verani, no más de eso. Y la verdad que cuando uno llega a un determinado estadio en la vida donde deja de ser radical, peronista, socialista, cuando uno deja de ser de un partido, cuando la pertenencia de todo, se convierte en un buen tipo. Y eso es lo que hemos perdido, un buen tipo. Verani era un buen tipo, un tipo querible, un consejero, un tipo al que uno miraba, al que admiraba, al que ya ni siquiera se animaba a disputarle una idea, porque la verdad que estaba en ese lugar donde no sé cuántos de los que estamos acá llegaremos a estar. Así que a su familia, a sus hijos, recién yo no sabía, la verdad que no sabía, me lo encontré en el ascensor a su hijo y a su nieto, y yo le pregunté, me lo presentan y pregunté por él, y ahí me metí la pata, por supuesto, como soy yo así arrebatado, no sabía de su deceso, y cuando llegué a la oficina dije a los muchachos, ¿por qué no me comentaron? La verdad que me dolió mucho porque era una buena persona, un buen tipo, y eso le tiene que quedar a su familia, le tiene que quedar... está claro que con el pelo que tengo yo no soy Piero, ¿no? Pero Piero, cuando decía un buen tipo, mi viejo, eso era Pablo Verani, un muy buen tipo, así que a sus nietos, a sus hijos, a su señora, a los que lo querían, sepan que se ha ido un buen tipo al que nosotros seguramente, como decía Artaza, nosotros también lo vamos a extrañar. Muchas gracias. Gracias, senador Juez. Senador Rodríguez Sá. Gracias. En nombre del Interbloque Federal, vamos a rendir homenaje a Pablo Verani, un político, un ciudadano
que se destacó en el ejercicio de las muchas funciones que le tocó realizar. Excelente intendente, excelente gobernador, excelente senador nacional, buen ciudadano, querido por sus amigos, por su familia, por su provincia, respetado por su partido. Lo voy a recordar su voz, siempre prudente, siempre plagada de convicciones, diría contundente, pero siempre en un tono suave y de gran persuasión. Su mirada, siempre profunda, sus gestos, siempre amables, siempre cordiales. Hemos perdido un hombre del diálogo, un ejemplo del diálogo. La Argentina ha perdido un gran ciudadano. Le rendimos homenaje a Pablo Verani. Gracias, senador. Senador Cano. Perdón, senador Cano. Senador Pichetto. No, por una cuestión de sentido de pertenencia, me parece que correspondería que sea la Unión Cívica Radical y el presidente Bloque el que cierre este homenaje. Y si no hay otro senador, le voy a pedir el uso de la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Adelante, senador. Bueno, en primer lugar, el reconocimiento a su familia, a su esposa, a su hijo, a sus nietos. A mí nunca me gustaron las despedidas. En la Argentina hay siempre una actitud de poner en valor a aquellos que se van. Siempre aparecen mejor de lo que eran y no hay a veces reconocimiento en vida. Esto nos ha pasado muchas veces. Yo quiero hacer un reconocimiento a Pablo Verani, hombre adversario político. Con él me tocó transitar toda la etapa de la recuperación democrática desde el 82 hasta este momento. Y lo hice siempre desde el rol de adversario, con un sentido de pertenencia a mi partido. Pero quiero reconocer en Verani un político de raza, un político de palabra, un político con códigos, que le tocó gobernar la provincia en el peor momento de su historia. Los años más duros, más difíciles de la Argentina coincidieron con la etapa en que Pablo Verani fue gobernador. Y lo hizo con mucha convicción y con mucha valentía y cuando había que tomar decisiones complejas. Porque en los momentos y los tiempos buenos son todos buenos gobernantes. Cuando la cosa viene mal, cuando no había recursos en los estados provinciales, cuando el proceso de crisis y final de la convertibilidad socavaba, digamos, los gobiernos provinciales, bueno, esa es la etapa que él gobernó. Así que hacerle un reconocimiento y a una trayectoria, a una vida comprometida con la política, con General Roca, con su historia familiar, con todo lo que él tenía pertenencia, con su club, el Deportivo Roca, y fundamentalmente amaba profundamente a Río Negro. Así que acompañamos con dolor la pérdida de Pablo Verani y le manifestamos a la familia toda la solidaridad. Muchas gracias. Gracias, senador. Senador Cano. Gracias, presidenta. En primer lugar, hacer propia las palabras de homenaje al senador Verani por parte de los otros bloques. Pablo Verani fue un apasionado de la política, un defensor de la democracia y de sus instituciones, un caudillo que puso a prueba su fortaleza hasta el último minuto de su vida. Su figura fue fundamental en el proceso de recuperación y consolidación de la democracia iniciado en el año 1983. Amigo fiel, Vasco, amigo fiel,
militante incansable, hizo de la honestidad un culto, nació, creció y murió en las filas de la Unión Cívica Radical. No obstante, seguramente su trayectoria y su figura traspasó los límites a la pertenencia partidaria y fue un gran defensor del federalismo. Lamentablemente, en el año 2001, su salud le jugó una mala pasada. Acudieron en su ayuda amigos y adversarios, demostrando el cariño que cosechó desde la política. En enero del año 2003 asumió la jefatura del Comité Nacional de la UCR. En el año 2007, nuestro querido Pablo asumió como senador, mandato que no pudo terminar, que culminaba en diciembre de este año. Sin embargo, los problemas de salud hicieron que finalmente en las últimas sesiones no participe. Pero hay que destacar que hasta cuando seguramente su propia familia y los médicos que lo asistían le habían aconsejado que no venga a cumplir con su tarea en el Senado de la Nación, hasta último momento estuvo sentado en su banca honrando el rol que la comunidad de Río Negro le había dado. La vida continúa y nos obliga a levantar sus banderas y sus batallas, y aunque suena a una frase hecha, estoy convencido que así lo hubiera querido él. Por sus convicciones y por su historia, de esto tenemos que estar convencidos, Pablo Verani deja historia. Una historia limpia, una historia plagada de actos nobles. Y quiero contar dos anécdotas. Una tuvo que ver con algo que acá no se dijo, el rol que tuvo Pablo en el proceso de reunificación de la Unión Cívica Radical en el año 2009, previo a la Convención de Mar del Plata. Él defendía con sus principios, con sus convicciones, a un sector importante de la Unión Cívica Radical, y nosotros defendíamos a otro sector importante del partido, cada uno con nuestras ideas, con nuestras miradas, con la mitad de la verdad. A mí me tocó hacerlo en mi rol de vicepresidente del Comité Nacional, y recuerdo que tuvimos en los momentos previos a la convención en Mar del Plata unos duros cruces, argumentando cada uno nuestras posiciones. Yo no lo conocía mucho desde lo personal, lo conocía por su trayectoria, y después de esa discusión bastante fuerte, casi a los minutos nos cruzamos cuando íbamos a ocupar nuestros lugares en el ámbito de la convención, y un fuerte abrazo de Pablo y una mirada, y finalmente su frase: no sería radical si no defendiera los principios y las convicciones con la vehemencia en que lo hace. De esto se trata cuando acá se dijo que era una persona tolerante, tolerar a quien piensa distinto, a quien tiene una mirada distinta de la realidad. Y la segunda de ellas tuvo que ver hace muy poco tiempo, tal vez en su última presencia acá en el Senado, cuando le planteé la tarea difícil que a uno le toca cuando ocupa una banca en el Senado, cuando aparte es presidente de un partido, como en mi caso, y casi pidiéndole un consejo en las ausencias que estas tareas implican en nuestro rol de padre, en nuestro rol de esposo, en nuestro rol de abuelo, en la ausencia que la familia, sin ningún lugar a duda, pagan para quienes somos militantes y dirigentes políticos, como es el caso de Pablo Verani. Por eso, en esas palabras que él me manifestó, creo que hacía un enorme reconocimiento a su mujer, a sus hijos, porque sin ningún lugar a duda toda su trayectoria política no la hubiera podido desarrollar si no hubiera sido por el acompañamiento y por el convencimiento de los valores y de las ideas por las cuales él siempre luchó, de su familia. Por eso, vaya mi homenaje a Pablo. Vamos a sentir desde nuestro bloque su ausencia, vamos a sentir sus opiniones, sus convicciones, pero fundamentalmente también queremos rendirle un homenaje a su familia, a esa familia que él siempre reivindicó y que siempre acompañó en toda su lucha. Vamos a pedir un minuto de silencio.
Muchas gracias. Se incorporará al diario de sesiones la nota de varios señores senadores solicitando la sesión especial y el respectivo decreto dictado por la presidenta. Perfecto, tiene razón. Sí podría ser en las bancas, con preferencia. Se incorporará al diario de sesiones la nota de varios señores senadores solicitando la sesión especial y el respectivo decreto dictado por la presidencia. ¿Corresponde la consideración o primero? Sí, señor secretario. Hay un proyecto de declaración propuesto por el bloque Frente para la Victoria del Partido Justicialista, cuyos términos son los siguientes. El Honorable Senado de la Nación declara el expreso deseo de este cuerpo legislativo a la pronta recuperación para la señora Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación Argentina, quien fuera intervenida quirúrgicamente el pasado 8 de octubre, a la vez que declara su beneplácito y agradecimiento al equipo médico del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro por el profesionalismo demostrado en el cuidado de su salud. Los argentinos y argentinas esperamos su total restablecimiento para que continúe conduciendo, como hasta hoy, los destinos de la nación que el pueblo le confiara. Suscriben todos los miembros del bloque del Frente para la Victoria. Esto corresponde Si hay acuerdo, lo habilitamos sobre tabla. ¿En consideración?
En consideración. Aprobado. Señor secretario. Ha llegado también a Secretaría el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores relacionado con las personas pertenecientes a la organización Greenpeace que fueron detenidos en la Federación Rusa. El dictamen dice: vuestra Comisión de Relaciones Exteriores ha considerado el proyecto de resolución del señor senador Rubén Giustiniani, solicitando las medidas para que se reclame la liberación de los dos activistas argentinos de la organización Greenpeace, que fueron detenidos durante una protesta en el mar Ártico, y el proyecto de declaración del señor senador Daniel Filmus, expresando preocupación por la detención rusa de 30 activistas de Greenpeace, incluidos 2 argentinos, y solicitando su pronta liberación. Y por lo expuesto declara: expresando preocupación por la detención en Rusia de 30 activistas de Greenpeace durante una protesta en el mar Ártico, incluidos 2 argentinos, y solicitando su pronta liberación. Corresponde habilitar sobre tablas. Corresponde la consideración del tratamiento sobre tablas. Aprobado. En consideración. Aprobado. Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de ley que por secretaría se enunciarán. Señor secretario. Son las órdenes del día relacionadas. La orden del día 602, 601, 602 y 603, que son presupuesto nacional, emergencia nacional e impuestos. Gracias, señor secretario. Le damos la palabra. Discutieron todos y después votaron por separado. Así hay quórum. Bueno. Sugerimos la posibilidad de discutir todos los temas juntos, según lo acordado en la labor parlamentaria, y después la votación se hace tema por tema, si hay acuerdo. Exacto. Muy bien. Gracias. Senador Fernández. Vamos a esperar. Vamos a hacer un cuarto intermedio. ¿Por qué? Porque lo están despidiendo a la familia. Bueno, con permanencia en las bancas. Yo voy a aprovechar para ir al baño. Sí. Si de acuerdo, votamos el cuarto intermedio.
eso? ¿Quiere que ya me lleve eso y le dejo solamente la de ley? Así está más. Ahí está. Si hay acuerdo, continuamos con la sesión. ¿Usted me pide la palabra, senador Pichetto, o comienza el senador Fernández? Adelante, senador. Tenemos una lista de oradores. Si usted dispone, la leemos y pasamos a votar para que después comencemos con el tema. La propuesta que queremos hacer, que habíamos hablado en labor parlamentaria, tiene que ver con debatir en general todos los proyectos económicos, presupuesto, emergencia, cheque, y luego, por supuesto, votarlos cada uno en particular para, digamos, avanzar con más fluidez en el debate. La exposición va a ser en general y también iba a haber un criterio de cierta flexibilidad en el tiempo para que los senadores puedan explayarse. Así que, si estamos de acuerdo con este criterio, exponemos el tema en general sobre todas las iniciativas económicas que están puestas en debate. Ya, senador, esta ya ha sido votado. Si a usted le parece, leemos la lista de los oradores para que quede cerrado. Sí, en el momento que usted no estuvo, senador. Por favor, sí. La lista de oradores. El senador Fernández, senadora Montero, senadores Romero y senador Escudero y senador Linares como miembros informantes. Luego continúan la senadora Monjau, el senador Reutemann, el senador Vera, la senadora Di Perna, el senador Naidenov, el senador Basualdo, el senador Cimadevilla, la senadora Negre, el senador Artaza, la senadora Ibonet, la senadora Borello, el senador Irrazábal, el senador Juez, el senador Martínez, el senador Mayans, el senador Castillo, senadora Morandini, el senador Morales. Y el cierre a cargo de los senadores Berna, Giustiniani, Rodríguez Sá, Cano y nuevamente Fernández. Si hay acuerdo, cerramos la lista de oradores. Aprobado. Senador Fernández, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, señora Presidente. En tiempo y forma y conforme a la Constitución Nacional y las leyes, y en mi condición de presidente de la Comisión de Presupuesto y miembro informante del bloque del Frente para la Victoria, vengo a presentar el proyecto de ley con media sanción de diputados del presupuesto nacional para el año 2014. El marco macroeconómico que sustenta el proyecto en tratamiento presenta un crecimiento de actividad económica
se manifestó en los análisis previos a esta presentación dentro del mismo contexto internacional adverso que venimos analizando, conociendo y soportando desde el 2008. Trataré de la mejor forma de ir presentando el presupuesto y calzándolo dentro de una propuesta internacional que es la que nos condiciona de alguna manera y que nos muestra la actividad que va sucediendo en el resto del mundo y que impacta de lleno en una presentación de presupuesto como el nuestro. La tasa de crecimiento de las economías avanzadas han sido de 1.6 en 2011 y 1.2 en el 2012. Y si tomáramos puntualmente la eurozona, señora Presidenta, nos daríamos cuenta que ha sido 0.6 negativa en el año 2012. Hay que arreglar el sonido para que se pueda escuchar al orador. Hay mucho ruido además. No. Bueno, decía que las tasas de crecimiento de las economías avanzadas habían sido 1.6 en el 2011 y 1.2 en el 2012, y si puntualmente miráramos la eurozona, nos daríamos cuenta que la tasa fue de 0.6 negativa. Estamos hablando puntualmente de recesión. Si bien es cierto que en el segundo semestre de este año, del 2013, hay una leve mejoría de 0.3%, la realidad nos indica que la proyección daría, terminando el año 2013, con otro proceso de recesión de la misma característica que en el 2012. Lo mismo sucede con las tasas de desocupación en la eurozona, que oscilaron entre el 10 y el 25%, con excepción de Alemania, que anda rondando el 5.4%. Es importante ver el contexto internacional. De la misma manera, ponimos a dos países importantes y emergentes, como Brasil y China, en términos de la importancia superlativa que tiene para la Argentina por el nivel de exportaciones que generamos hacia esos países. Los dos exhibieron desaceleración de su crecimiento. Si vemos puntualmente, el gobierno chino hizo anuncios específicos respecto del aumento del consumo y las inversiones locales. La realidad es que el impacto, la acción que van generando las políticas públicas en este país no se han percibido, no se ha visto de ninguna manera esos cambios producidos en forma efectiva. China tuvo un crecimiento de 9.3 en el 2011, de 7.8 en el 2012 y se proyecta un 8% para el 2013. En el cambio, Brasil tuvo un crecimiento de 2.7 en el 2011, de 0.9 en el 2012 y proyecta para el 2013 un crecimiento del 3%. A partir de este contexto internacional, es la intención referirnos a una propuesta que nosotros evaluamos con pautas propias, calculadas por un montón de elementos que nos dan la certeza de que estamos caminando por un camino objetivo y concreto, las proyecciones y las principales variables económicas que yo pretendo exhibir y presentar ante este honorable Congreso, honorable Senado, para su evaluación y posterior sanción de la media sanción requerida para poder cumplir con nuestra ley. El proyecto prevé a mediano plazo una expansión de la economía en términos razonables. Confiamos, con claridad, continuar con el mismo ritmo que se viene produciendo la mejoría y el nivel de actividad del segundo semestre del 2013, con respecto a la reactivación de la actividad industrial, al crecimiento de las exportaciones y pensando y definiendo políticas públicas contracíclicas, como lo hemos venido haciendo en los últimos tiempos a partir de la crisis del 2008, basándonos en datos concretos como puede ser el caso de Procrear o la inversión en YPF, que lo que nos convence de que contaremos con más inversiones privadas que acompañen la reactivación, como ocurrió en la salida doméstica de la crisis del 2009. En lo que al gasto se refiere, presenta una menor expansión que la producida durante el presente año 2013. Este presupuesto nacional, y estas son las variables macroeconómicas que quiero definir y aportar para su análisis, proyecta un crecimiento del 6.2% del Producto Bruto